2:1. 2:1, Mateo 2:1. ¿Listo? ¿Lo tienen ahí? Bueno, yo voy a empezar leyéndoles. Y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Muy bien, dejemos ahí. Ahora, cuando nosotros abrimos el libro de Mateo, o cuando tomamos nuestra Biblia y vamos al libro de Mateo, podemos ver que antes de comenzar a leer el libro de Mateo, hay una hoja en blanco, ¿verdad? Está el Antiguo Testamento, hay una hoja en blanco y ahí comienza el libro de Mateo. Ahora bien, esa hoja en blanco son 400 años de silencio divino. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del último libro del Antiguo Testamento, del libro de Malaquías, Dios pasa 400 años en lo que no le habla más al pueblo. Silencio, absoluto silencio. Dios no manda profetas, Dios no manda palabra, Dios no se revela de ninguna manera a su pueblo. O sea que durante esos 400 años el pueblo de Israel empieza a tener una sed espiritual. Y una sed que busca ser saciada por diferentes cosas. Por medio de dioses paganos, ahí es donde se levanta la idolatría, ahí es donde también el pueblo empieza a sufrir las consecuencias de la idolatría. En esos 400 años el pueblo es invadido por Grecia, nuevamente vienen los romanos y toman el control. El pueblo empieza a sufrir un total descontrol por el simple hecho de que al tener una necesidad espiritual, ellos buscan saciar esa necesidad por medio de otras cosas. Y empiezan a sufrir las consecuencias de querer saciar su necesidad espiritual, su necesidad de Dios, por medio de dioses paganos, idolatría y toda esa clase de cosas. Eso los lleva a que haya consecuencias. Esa consecuencia es la invasión de otros países o de otros pueblos al pueblo de Israel, como fue Roma, como lo fue Grecia. Ahora bien, a lo que los quiero llevar es a esto. La Biblia dice de que pasaron 400 años en los que Dios no le habla al pueblo. Dios se queda calladito. Durante esos 400 años, gran parte del pueblo de Israel se prostituye adorando a otros dioses. Otra gran parte sigue manteniendo, ¿sí?, su religión, por decirlo así, ortodoxa, ¿sí? Sigue haciendo los ritos que hacían, sigue siguiendo la costumbre judaica. De ahí también empiezan a salir ramas como los saduceos, como los fariseos. Ahí también en esos 400 años se levantan los celotes. ¿Saben? Jesús llamó a Simón, uno que era un celote. Los celotes era un grupo revolucionario que se levantó en contra del sistema opresor que estaba poniendo Roma, porque ellos decían que ellos tenían que servir simplemente a Dios y no podía haber otro pueblo incircunciso, como decía ellos, que tenga el control de Israel. Entonces se levantó un grupo revolucionario que siempre estaban armando diferentes revueltas ahí para nuevamente que Israel sea libre de la opresión romana o de la opresión de Grecia, cuando también lo fue. En medio de todo eso, el pueblo no escuchaba a Dios, no podía sentir la palabra de Dios y tenía hambre de Dios. Dios sabe que su pueblo quiere escucharlo, Dios sabe que su pueblo tenía necesidad de Él, pero hay algo que le impide a Dios que le hable al pueblo. Hay algo que le impide a Dios o que hace que Dios no quiera nuevamente volver a hablarle al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios ya estaba cansado de hablarle al pueblo, de hablarle a Israel y que Israel hiciera oídos sordos a lo que Dios hablaba. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento vemos que Dios envió montones de profetas con palabras de juicio, palabras de restauración, palabras en las que Dios advertía, palabras en las que Dios los bendecía. Sin embargo, ellos hacían oídos sordos a lo que Dios hablaba. Por un tiempo tomaban en cuenta lo que Dios les decía, pero al tiempo volvían a caer en lo mismo, en la idolatría, en la prostitución con otros dioses, en ir y darle lugar a las religiones o a las costumbres que tenían otros pueblos y volver a ensuciarse con lo mismo. Por lo tanto, Dios estaba ya cansado de hablarle a su pueblo y que su pueblo no hiciera nada, de que su pueblo verdaderamente no tomara la decisión de darle lugar a lo que Dios hable. Entonces Dios, cansado de esto, se calla la boca y ya no quiere hablarle más a Israel. Pero Dios tiene tanto amor por su creación que llega un momento en el que dice: no puede ser que esto siga de esa manera. No puede ser que mi pueblo no tenga la manera de escuchar, no tenga la manera de poder estar en contacto conmigo porque son tan cabeza dura.
Entonces Dios decide tomar una decisión y decide enviar a su hijo. Esa profecía que había sido dada miles de años atrás, Dios la decide hacer realidad, enviar a Jesús. Pero ¿cómo iba a hacer Dios para decirle a su pueblo que se prepare, que venía el Mesías, si su pueblo no lo escuchaba? Si su pueblo no le daba atención a lo que Dios decía. ¿Cómo Dios daba la noticia de que venía el Mesías, de que lo reciban, de que venía el Hijo de Dios, el Rey, aquel que venía a restaurar a Israel? ¿Cómo Dios le daba esa noticia a un pueblo que no quería oírlo? Entonces dice la Biblia, y esto está en el libro de Mateo, que es lo que acabamos de leer recién, que Dios le da la noticia a unos magos, no a unos reyes magos. No eran tres tampoco, no existió el tal Baltasar y el tal Melchor, eso es mentira. Dios le habla a unos magos. Ahora bien, ¿qué eran estos magos? He escuchado por ahí que dicen que estos magos eran astrólogos o, ¿cómo es? Está la astrología o astrónomos. Pero astrónomos no puede ser que sean, porque la astronomía recién se creó en el siglo XVII, cuando se consideró la astrología como una pseudociencia. Ahí recién hubo una separación de la astrología y la astronomía. O sea que estos magos, ya me he quedado lo de los reyes magos, estos magos eran astrólogos. Pero si Dios dijo en el libro de Deuteronomio que la astrología, el consultar a los astros y todo eso era pecado, no era de Dios, ¿cómo puede ser que Dios le hable a unos astrólogos? ¡Wow! ¿Qué fue lo que motivó a Dios a hablarle a unos astrólogos y no hablarles a los supuestos sacerdotes de Israel? ¿Qué fue lo que lo motivó a Dios a que le hable a hombres que supuestamente eran pecadores y no hablarle a los que supuestamente representaban al Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra? Lo que fue la motivación de Dios para hablarle a estos astrólogos fue que estos astrólogos lo escucharon y fueron a adorarle. La palabra adoración no significa alabanza. La palabra adoración no significa levantar las manos, cantar, gritar, llorar. La palabra adoración habla de una sumisión total, de una postración, de una rendición a alguien que uno considera superior a él. Estos reyes, estos magos, la tengo con los reyes, Jesús. Estos magos se enteraron que nacía el Rey de Reyes y Señor de Señores y no tuvieron duda, no dudaron, porque los tipos, a pesar de que estaban equivocados en su creencia, los tipos igual creían. Entonces cuando escucharon lo que Dios les habló, encima Dios le habló de una manera que ellos iban a poder escuchar. Dios no le habló por medio de un profeta, Dios le habló por medio de una estrella, lo que ellos estudiaban, lo que ellos consideraban que era el lenguaje divino. Dios le habló por medio de eso y ellos tomaron en cuenta lo que Dios les habló y no dudaron, fueron a adorar. O sea, fueron sumisos a lo que Dios les habló. Ellos se rindieron a lo que Dios les habló. Ellos se postraron y consideraron que esa palabra había sido dada por alguien superior, por Dios. Y lo primero que hicieron fueron y se movieron siguiendo la estrella que Dios le dijo que iba a dar el lugar exacto donde nacía el Mesías. La Biblia no da datos, no habla mucho acerca de estos magos, pero a mí me gusta meterme en la Biblia y buscar y usar mi imaginación y ponerme a pensar qué fue lo que motivó a Dios a que le habla a estos astrólogos y no a su pueblo. Y verdaderamente, como les dije recién, creo, y permítanme decirles que la motivación de Dios de hablarle a estos tipos fue de que estos tipos verdaderamente querían adorarlo, de que estos tipos verdaderamente iban a ser sensibles a lo que Dios les hablaban y no iban a seguir una religión ni una tradición. Estos tipos, cuando se enteraron que Dios les habló, dijeron, ya está, vamos, ahí van a ser el Mesías, vamos a adorarlo. Imagínense si Dios le hablaba al pueblo de Israel, un pueblo que andaba dividido entre sí mismo, un pueblo que andaba dividido si los saduceos eran los que tenían la verdad, si los fariseos tenían la verdad, si realmente era de Dios un samaritano o no era de Dios, si había que servir a Dios con celo y matar a todos los romanos o había que dejar que los romanos tengan el control y seguir como estaban o hacerse un celote y hacer revoluciones con armas y todo eso. Había un problema grandísimo en el pueblo de Israel. ¿Quién se iba a poner a escuchar a un Dios que le dice ahí nace el Mesías en medio de todo ese conflicto religioso? Un conflicto que era a ver quién tenía la razón, quién tenía, como quien dice, comprado el favor de Dios. Y no se preocupaban en escuchar verdaderamente al pueblo, a Dios. No se preocupaban en verdaderamente adorar a Dios, sino que se preocupaban en sus tradiciones, en sus ritos, en sus dogmas, en sus palabras. Ninguno de ellos iba a escuchar a Dios y iba a ir a ese lugar
a ver si verdaderamente había nacido el Mesías. Porque lo que ellos hacían era una tradición, era estar en el templo porque le habían enseñado que tenían que ir al templo. Era ponerse las ropas que se ponían y así largas oraciones porque le habían enseñado que tenían que hacer eso. Era agarrar, ir a la sinagoga o subir una vez por año, aunque sea a Jerusalén, porque así le habían enseñado, no porque verdaderamente ellos querían adorar a Dios. Y Dios pudo ver en su pueblo religiosidad, tradición, costumbrismo. Por eso que decidió traer la nueva noticia, no a su pueblo, sino por medio de unos magos que eran considerados pecadores, pero en fin, le iban a creer y lo iban a adorar. O sea, lo que Dios buscaba no era un pueblo religioso, lo que Dios buscaba no era un pueblo que diga, bueno, vamos a cumplir, tenemos que ir a la sinagoga hoy domingo, bueno, vamos a orar 2 horas, porque así corresponde. Dios no buscaba eso, Dios buscaba un corazón que le crea y que lo adore. La palabra adoración es sumisión. Por eso es que muchas veces nosotros decimos que estamos adorando y no tiene nada que ver. Nosotros no podemos hacer, nosotros tendríamos que hacer de nuestra alabanza una adoración. Una adoración no es una alabanza. Nosotros tendríamos que hacer de nuestra alabanza una adoración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo este? Que nosotros tendríamos que hacer que nuestra alabanza sea una adoración para Dios. Nosotros tendríamos que hacer que nuestro servicio sea una adoración para Dios. Nosotros no tenemos ni que servir, ni que alabar, ni que orar para cumplir. Porque Dios no busca eso. Dios no busca vernos cumplir. Porque, en fin, si no estaríamos siguiendo lo que nos enseñaron en nuestro país o lo que Jesús reprendió, que es una tradición, que es una religión. Dios quiere que tengamos una relación genuina con Él, que verdaderamente podamos adorarlo, que verdaderamente nosotros en lo más profundo de nuestro interior, podamos entender de que Él es más grande, de que Él es el Rey de Reyes, de que Él es el Señor de Señores y podamos ser sumisos a Él y creer lo que Él nos manda, escuchar lo que Él nos manda y accionar en lo que Él nos manda. ¿De qué sirve venir a una reunión y escuchar y levantar la mano y alabar y seguir igual? ¿De qué sirve? Estamos cumpliendo, estamos siguiendo una tradición, estamos siguiendo una religión. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve a nosotros escuchar la palabra, saber de que Dios habla? Sí, amén, sí, creo que es para mí, sí, pero cuando salimos seguimos igual. Si entonces nunca vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. ¿Cómo el pueblo de Israel iba a alcanzar la restauración de ellos por medio del Mesías si ellos no iban a creer que el Mesías iba a nacer donde nació y que iba a ser hijo de un carpintero? ¿Se dan cuenta? Es necesario que en nuestro corazón haya verdaderamente una adoración a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una sumisión a Dios, para que cuando Él nos habla no pongamos en duda a ver si es de Dios, no es de Dios, si esto o aquello, sino cuando Él nos habla, considerando el lugar donde estamos, sabiendo que es palabra de Dios, que verdaderamente podamos ser sumisos, que verdaderamente podamos entender de que la palabra de Dios y lo que Dios nos habla es para llevarnos a otro nivel, es para crecer. Miren, voy a tomar un poquito de agua, perdón, una pausa. Miren, la Biblia dice de que Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido zarandearte. Pedro le dice, no pasa nada, tranquilo, yo voy a estar con vos hasta la muerte. Hasta la muerte, le dice Pedro a Jesús. Jesús le dice, no, Pedro, el diablo pidió para zarandearte, me vas a negar. Palabras más, palabras menos, llevémonos a una versión 2011, ¿no? La versión Matías García de 2011. Jesús le dice, me vas a negar. Pedro dice, no te voy a negar. La Biblia relata de que Pedro no solo lo niega a Jesús, sino que jura que no lo conoce y aparte blasfema. Y creo que no había ningún pecado más, sino Pedro también lo hacía, levantaba la mano. Amén, decía. O sea, Pedro no solo lo negó, sino que blasfemó, sino que juró que no conocía a Jesús. La Biblia dice que después de hacer esto, Pedro levantó su rostro y lloró. Después, Pedro volvió a la pesca, Pedro volvió a pescar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Pedro volvió a pescar? Porque Pedro había sentido una culpa tan grande por haber defraudado a los maestros que ya no se sentía digno de ser un discípulo. Ahora, esto no es una suposición. ¿Sabes cómo nos damos cuenta? Porque cuando Jesús resucita, se le aparece a María Magdalena y a María y le dice, vayan a decirle a mis discípulos y a Pedro que los espero en el aposento alto. O sea que Pedro no se consideraba un discípulo. Por eso Jesús tiene que hacer un punto de aparte y decir a mis discípulos y a Pedro.
Porque el error que Pedro había tenido había sido tan grande para él que ya, si decía a mis discípulos, Pedro no iba a ir, porque ella no se consideraba alguien digno de servir a Dios, porque lo había negado, porque había jurado y blasfemado que él no conocía a Jesús. Sin embargo, Jesús no hace caso al error de Pedro y lo manda a llamar para que esté con él. Y cuando está frente a Jesús, yo me imagino que Pedro no sabría qué decir. Miraría para abajo, para la arena, no tendría ganas ni de levantar su cabeza. Pero lo primero que Jesús le dice, Pedro, ¿qué, Señor? ¿Me amas? Sí, te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿qué, Señor? ¿Me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Y vuelve a repetirle, Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Sí. Ok, apacienta mis ovejas. O sea, anda a hacer lo que te llamé a hacer, a hacerte cargo del pueblo, a predicarle al pueblo. O sea, Jesús no toma en cuenta el error de Pedro, sino que toma en cuenta que Pedro lo amaba, de que el corazón de Pedro era un corazón que adoraba a Jesús. Pedro no había vuelto, no porque no lo adoraba a Jesús, sino porque no se sentía digno de ser un discípulo. Pedro no había vuelto porque ya pensó que ya había agotado todos los perdones, supuestos perdones que Dios le podía dar. Por eso no había ido Pedro. Pero en lo más profundo de su corazón, mientras pescaba, Pedro estaría hecho pedazos. De hecho, la Biblia lo relata. Pedro levantó su cabeza y lloró. En lo más profundo de su corazón, a pesar del error que había tenido, Pedro seguía amando a Jesús. Y Jesús lo que tomó en cuenta fue que Pedro lo amaba. Por eso lo mandó a llamar. Y por eso Pedro volvió. Y aquel que lo había negado delante de 4 o 5 personas, después les predicó a 3.000 personas, 5.000 personas en el libro de los Hechos, porque pudo entender de que era por gracia de que él estaba ahí. Porque pudo entender de que no importa lo que digan, no importa lo que hablen. Cuando uno verdaderamente viene con el corazón rendido delante de Dios, Dios te llama, Dios te habla y Dios te usa y hace que dé fruto. Lo importante es saber esto y hacerte esta pregunta. Verdaderamente cuando venís, ¿tu corazón viene por Jesús? ¿Tu corazón viene porque verdaderamente hay una adoración genuina delante de Él? ¿O venís porque hay que cumplir? ¿O venís porque es miércoles, 8:30 y hay que estar? Si no, después del domingo me miran con mala cara. ¿O venís porque no tenés nada que hacer? ¿O venís porque verdaderamente adorás a Jesús y sabés que Él tiene palabra de vida? Y sabés que Él tiene esa palabra que si la escuchás y las pones por obra, vas a crecer y vas a alcanzar grandes cosas. Pedro podría haber seguido pescando. No le podría haber hecho caso a María y a María Magdalena. Estás loca, dicen que Jesús resucitó, si yo lo vi como lo mataban. Pero sin embargo Pedro fue. Cuando uno tiene necesidad de Dios, no importa lo que digan, no importa lo que hablen. Cuando uno tiene necesidad de Dios, uno viene y uno busca de Dios. Aunque otros no busquen, uno busca. Y Dios eso es lo que busca. Adoradores de verdad, adoradores en espíritu. Imagínense esto. Judas cometió, por decirlo más allá que para Dios no hay diferencia de pecados, Judas cometió un pecado más chico que el de Pedro. Porque Judas lo único que hizo, lo confesó. Este es el maestro. Pedro lo negó. Judas lo confesó. Este es el maestro. Y le dio un beso. Y encima Jesús le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Sin embargo, ¿saben cuál fue la diferencia? La diferencia fue de que Judas, cuando se dio cuenta que lo que había hecho no estaba bien, no acudió a Jesús. Acudió a los religiosos. Dice la Biblia que cuando Judas se dio cuenta de que había entregado a un hombre justo, fue corriendo a aquellos que le habían dado las monedas y tiró las monedas y le dice, me arrepiento, he entregado a un hombre justo. No tenía que hacer eso. Y los otros no le dieron ni bolilla, patearon las monedas y lo dejaron. Judas no acudió a Jesús. Judas acudió a la religiosidad. Por eso es que Judas murió. Se terminó matando. Porque su corazón no estaba entregado. Judas caminó al lado de Jesús. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas de que Jesús eligió a 12. Sí, da los nombres. Pedro, Juan, Jacobo, Simón el Celote. Dice la Biblia que Jesús los eligió y les dio autoridad para sanar enfermos, para liberar a los endemoniados, para que hagan señales. Y da todos los nombres, ¿no? Y el último, y Judas, el Iscariote, el que lo entregó. O sea que Judas recibió la unción. A Judas lo seguían señales, como a todos los otros apóstoles. El tema es que Judas realmente nunca rindió su mente y su corazón a Jesús. Judas caminaba con Jesús, compartía la cena.
Judas aprendía lo que Jesús hablaba, hacía milagros, había sido ungido para hacer milagros, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Había sido ungido para hacer milagros, pero jamás tuvo una actitud de adoración hacia Jesús. Jamás él cambió su mentalidad. Él seguía haciendo lo que los otros apóstoles hacían, pero a la vez seguía robando. Él seguía robando moneda. No había podido cambiar el viejo hombre, como dicen. Él seguía robando moneda. Entonces, ¿qué fue ¿qué fue el pecado el que hizo que Judas muera y Pedro no? ¿O fue la adoración que tenía cada uno de ellos por Jesús? ¿Qué es lo que te va a hacer alcanzar tu propósito y alcanzar lo que Dios designó para vos? ¿Qué es lo que te va a hacer que lo alcances? ¿No pecar o realmente tener un corazón rendido a Dios, que por consecuencia te hace no pecar, ¿no? Pero uno piensa muchas veces que es santo porque viene a la iglesia y porque no fuma y porque dice aleluya, oh, gloria a Dios. No, eso es una tradición, eso puede transformarse en una tradición, eso puede transformarse en costumbrismo. Lo que te va a llevar a que seas alguien dentro del propósito de Dios es tu adoración. Porque Dios evalúa tu corazón y tu mente y Él sabe si hoy estás acá por estar, por cumplir o porque hay una adoración genuina hacia Él en tu interior. La Biblia habla de que el rey Saúl, ¿cuántos escucharon hablar del rey Saúl? A ver. Saúl, no Raúl, el rey Saúl. La Biblia dice de que el rey Saúl, por pedido del pueblo de Israel, fue nombrado rey, ¿verdad? A lo primero parecía alguien que era muy bello, decía la Biblia que era un hombre alto, de buena postura, pero que parecía muy vergonzoso, medio humildón parecía. No quería estar en público el rey Saúl. En fin, lo eligieron rey, empezó a pelear como todo rey a favor de su pueblo, empezó a ganar batallas, empezó a ser conocido por medio de su pueblo, por medio de las batallas que él hacía. Tenía un hombre de Dios muy grande al lado, que era Samuel, un profeta que lo direccionaba, que le hablaba de parte de Dios. Pero un día Samuel se le acerca al rey Saúl y le dice, Dios me dice que vayas a pelear con los amalecitas, que los vas a vencer, pero Dios me da una orden. Dios dice de que destruyas todo, que no dejes nada. De que, suena medio sangriento lo que voy a decir, pero que mates mujeres, hombres, ancianos, niños, animales, todo, no traigas nada. La Biblia dice de que Saúl fue y que derrotó a los amalecitas, ¿sí? Los venció. Pero que cuando estaba haciendo el rejunte de las cosas, vio un par de animalitos que estaban buenos ahí y los trajo. Vamos a tirar esto, vamos a hacer una fiesta el domingo asado, mirá el lechón que hay acá. Se lo trajo. Se trajo un par de animales que le gustaban y los puso y los guardó dentro de su pueblo. La orden de Dios había sido no traigas nada. No traigas nada. Yo te voy a dar la victoria, pero no traigas nada. Destruí todo. Pero Saúl no hizo lo que Dios le pidió. Él trajo lo que a él le pareció, lo que él consideró que había que traer, que no valía la pena, tirar un desperdicio. Entonces él lo trajo. Y dice la Biblia que Dios le habló a Samuel y que le dijo, Saúl no hizo caso a lo que yo le dije. Saúl, que parecía muy humilde, esto que aquello, se enamoró de la gloria de ser rey y no hizo caso a lo que yo le dije. Él agarró y trajo cosas de los amalecitas, trajo cosas que es maldición para el pueblo, que no le corresponde al pueblo que esté. Entonces dice la Biblia de que Samuel fue y exhortó a Saúl y que le dijo, ¿qué había hecho? Y Saúl le dijo, la verdad que hice todo lo que me dijiste, no traje nada, yo hice lo correcto, lo que vos me dijiste. Pero atrás se escuchaba, el bramido de los animales, todo, que no eran los animales de Israel, sino que eran los que había traído de los amalecitas. Entonces cuando Samuel lo reprende, a mí esto es lo que me mata, lo que dice Saúl. Dice, ok, está bien, sí, yo pequé, yo no hice lo correcto, pero por favor, no me quites la gloria delante del pueblo. Wow. A diferencia de David, que cuando lo vienen a reprender Samuel, David dice, ok, escribe el Salmo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué fue lo que más allá de que los dos reconocieron su pecado, pero ¿a qué le dio importancia a Saúl? Saúl le dio importancia a su gloria y a que lo respeten a él. Sin embargo, David le dio importancia a que Dios no quite su espíritu. Por eso es que Dios pudo decir de David, ese es un varón conforme a mi corazón. David, el hombre que había mandado a matar al marido de su amante, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca en los corazones de nosotros entonces? ¿Que no pequemos o que lo adoremos con una oración genuina? ¿Qué es lo que Dios busca? Que nosotros nos consideremos santos porque hacemos lo que dice la Biblia que hay que hacer y porque estamos
miércoles y domingo y esto y aquello, o Dios busca verdaderamente un corazón genuino que lo adore, un corazón que se postre delante de Él. Eso nos va a hacer que por consecuencia nosotros no pequemos. Porque hasta Jesús, dice la Biblia, que fue tentado. Jesús pasó por todas las tentaciones como las pasamos nosotros. El tema es que cuando uno se enfoca en adorar a Dios, verdaderamente uno sabe que hay cosas de que no las hace porque es pecado, sino que no las hace porque no le benefician y porque a Dios no le agrada, simplemente. Es como que cuando yo me casé, estoy con mi esposa, ¿por qué no estoy con otra mujer? ¿Porque mi esposa me va a pedir el divorcio y me va a sacar los bienes materiales? ¿O porque de qué me sirve si yo tengo mi esposa y tengo mi familia, quiero vivir bien? O sea, el mismo amor te lleva a que no pierdas el tiempo en otras cosas. El mismo amor que sentís te lleva a que no pierdas el tiempo por otras cosas. Lo mismo pasa con Dios. ¿Por qué vas a pecar? ¿Porque te va al infierno? No, porque te hace perder el tiempo. ¿De qué te sirve pecar? O sea, está bien, el pecar es bueno. ¿Por qué? Porque si no fuera bueno ninguno lo tentaría. O sea, el pecar es bueno. El tema es que el fruto del pecado no es bueno. El tema es que te hace perder el tiempo, te destruye. Cuando abrís los ojos te das cuenta que había tanto para vos y lo perdiste por algo tan simple. ¿Cuál es, por decirlo así, el secreto? Verdaderamente tener una adoración genuina a Dios. Poder adorar a Dios como a Él le agrada, como Él quiere. Nuestras acciones a nosotros no nos hacen dignos ni merecedores de las bendiciones que Dios tiene. Nuestras acciones a nosotros no nos hacen ni más santos, ni que la gloria de Dios esté más con nosotros. Si no nos hacen nada, si no está acompañado de una adoración genuina. Ahora, una adoración genuina sí tiene acciones que hacen que uno sea más digno de bendiciones que otros. ¿Sí? Por eso la Biblia, cuando la Biblia dice de que Dios no hace acepción de persona, está hablando de la salvación, pero no está hablando de las cosas del reino que Él tiene preparadas. Porque entonces que Dios le puede dar un ministerio a alguien que no le importa, como se lo puede dar a alguien que sí se esfuerza y que predica y que va y que viene, si Dios no hace acepción de persona. Pero Dios está hablando de la salvación. Ahora, Dios sí hace acepción de persona a quien darle su presencia, a quienes no. Dios no le da su presencia a uno que no la busca, a uno que no le interesa, a uno que no le adora. Dios le da su presencia a aquellos que verdaderamente lo buscan, a aquellos que verdaderamente lo adoran, a aquellos que verdaderamente quieren agradarle y quieren más de Él. Dios sí hace acepción de persona cuando a eso se refiere. Ahora bien, no busquen en la Biblia, que yo lo tengo acá y se lo voy a leer. Dice Mateo 23, 27, «Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad». ¡Wow! Esto es bastante fuerte. La Biblia dice que Jesús se le aparece a los supuestos hombres de Dios, a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, ¿no? De aquellos tiempos, que supuestamente eran los representantes de Dios en la tierra, que supuestamente eran los hombres que podían hacer que el pueblo esté bien con Dios y que tenían que rendir cuentas ante Dios por el pueblo e interceder. A esa gente que delante del pueblo eran gente de renombre, gente santa. Dios se le aparece a esas personas y le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. ¡Wow! Lo que le está queriendo decir es, ustedes por fuera, ¿saben qué? Excelente, pero por dentro están muertos. Haciendo referencia a su interior, haciendo referencia a su corazón, a qué verdaderamente ellos querían agradar. Haciendo referencia de que su interior, la verdad que delante de Dios, estaba muerto. ¿Sí? Ellos por fuera lo más bien, ellos me imagino que irían todos los días a la sinagoga, harían largas oraciones en público, como dijo Jesús. ¿Sí? Ellos quizás daban buenas palabras, buenos consejos, habían estudiado los mejores estudios bíblicos de aquella época, se sabían la Biblia de arriba abajo. Por fuera, hermosos, re lindos. ¿Sí? La gente los tenía como los grandes hombres de Dios, van a la iglesia, ¡wow! Pero delante de Jesús estaban muertos. Delante de Jesús estaban muertos. A tal punto que cuando Jesús llama a 12 discípulos no elige ningún sacerdote. Mirá, Jesús no elige ningún sacerdote. Jesús dice pescadores, un publicano, un revolucionario que andaba con las armas para todos lados, el celote. Pero no llaman a ningún sacerdote. ¿Cómo puede ser que el supuesto Hijo de Dios, que el Mesías, no llame a un hombre que representa a Dios en la tierra, un sacerdote? Porque Jesús conocía el corazón del sacerdote. Jesús conocía el corazón de los fariseos, de los saduceos. Por eso es que, como decía en el principio, no les habló cuando les iba a mostrar dónde nacía el Mesías,
sino que le habló a otra clase de gente, a lo que para los, digamos, religiosos ortodoxos eran considerados pecadores, pero que delante de Dios iban a escucharlo. Lo mismo pasa con los fariseos y con los saduceos, con esos que seguían a Dios por costumbre y por tradición, no que seguían a Dios porque tenían el corazón conforme a su voluntad. Jesús se le aparece a estos tipos y le dicen que estaban muertos por dentro. O sea, hacen todo lo que hacen porque se acostumbraron a hacerlo. Hacen todo lo que hacen porque nacieron así, les enseñaron que tenía que ser así y consideran que es así. Están muertos por dentro, están siguiendo una costumbre, están siguiendo una tradición. El mismo Hijo de Dios se le para al frente y le dice que estaban muertos, que lo que daban era una imagen, pero que interiormente no tenían vida, que interiormente no tenían nada delante de Dios, porque interiormente no buscaban agradarle a Dios, sino que se habían acostumbrado a seguir un estilo de vida que entre comillas era el que Dios quería. Dios se le aparece a esta gente y le dice que las acciones que ellos hacían delante de Dios no eran tomadas en cuenta. O sea, imagínense, estos tipos que habla la Biblia y dice que ellos hacían largas oraciones en público. Imagínense que quizás oraban 2 horas al día. Imagínense que ellos andaban predicando en la sinagoga. Cualquiera que no lo conoce lo puede mirar y puede decir, wow, estos tipos, tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Mira cómo predica, mira cómo ora. O sea, pero esas acciones eran vacías porque no iban acompañadas de adoración, no iban acompañadas de un corazón sincero. Entonces, tus acciones, si no están acompañadas de lo que Dios quiere, son vacías. ¿De qué es lo que vuelvo a lo mismo? O sea, ¿de qué sirve servir a Dios si verdaderamente yo no amo a Dios o si verdaderamente yo no adoro a Dios? Estoy haciendo lo mismo que hace el sacerdote que habla en una misa y después no tiene una vida consagrada a Dios. Estoy haciendo lo mismo que hace cualquier otro hipócrita que habla una cosa y vive otra. ¿De qué me sirve a mí venir y hacerlo por costumbre si Dios conoce el interior de cada uno de nosotros? O sea, el tema es este. ¿Por qué? O sea, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros venimos y sí, quizás en el momento de la alabanza somos almáticos y levantamos las manos y se nos cae una lágrima, pero cuando salimos afuera seguimos siendo igual. Entonces, ¿dónde está la sumisión delante de Dios? La sumisión delante de Dios está también en la palabra. Cuando Dios habla para dirigir, Dios habla para guiar, para direccionar. O sea, si Dios te está hablando, es porque tenés que ser sumiso a lo que te habla, escucharlo y accionar. Porque ¿de qué te sirve venir y no dejarte direccionar por aquel que supuestamente sos sumiso a él? Si vos sos sumiso, si vos realmente te postrás y te rendís delante de lo que Dios quiere, vos tomás en cuenta todo lo que Él habla y lo vivís. Aunque cueste, porque es lógico que va a costar. ¿A quién no le cuesta? ¿A quién no le cuesta cambiar cosas que las tiene por costumbre, hábitos? ¿A quién no le cuesta dejar cosas que sabe que quizás ya son partes de uno, pero que Dios pide que las dejes? Muchas veces nosotros cumplimos la función que cumplían estos hombres. Yo lo hablo por mí, a mí me costó mucho entender eso. Yo hablaba con la pastora antes de salir y yo le decía a ella que yo no hace mucho verdaderamente tuve, como le decía a la pastora, una noche de conversación, pero a solas con Dios de verdad, por medio de un par de situaciones que me pasaron que fueron muy difíciles. Pero si no es como que había hecho de mi vida, digamos, cristiana, una costumbre, una tradición. Y hasta que no me di cuenta de eso, Dios no me empezó a usar. Usar en el sentido con la música o usar con la palabra. Usar en el sentido que empezó a dar lugar para que yo haga lo que me gusta hacer. Tampoco es que Dios me usa un montón, pero por lo menos Dios me está abriendo caminos. Pero el tema ¿cuál es? El tema es cuando verdaderamente vos puedas darte cuenta y entender de que no estás en la iglesia para pasar el tiempo. De que no estás en la iglesia para cumplir. De que estás en la iglesia porque Dios tiene un propósito y la iglesia es el lugar donde Dios te quiere direccionar. La iglesia es el lugar donde Dios te quiere, como por decirlo así, formar para que puedas ser lo que Él quiere que seas. Y no hay otra manera de dejarse formar que es teniendo un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que adore, un corazón que sea sumiso, un corazón que cuando escuche lo que Dios habla entienda que verdaderamente es así, sin poner en primer lugar pretextos o cosas que uno piensa. Porque cuando a pretextos o cuando a excusas se
se refieren, nosotros somos los primeros. ¿Saben cuántas veces yo escuchaba y decía, no, esto para aquel si lo escucha, esto para aquel otro, pero para mí no? ¿Sí? O cuántas veces, muchas veces uno escucha y uno no, o sea, uno le hace caso a lo que le conviene y a lo que no le conviene no. Sin embargo, Dios quiere que le hagas caso a todo, porque la palabra de Dios en sí nunca viene vacía. Siempre que la escuches va a dar fruto. Siempre que la escuches va a servirte para algo. Muy bien, la Biblia habla en el Salmo 7:9 y dice de que el Dios justo prueba la mente y el corazón. Eso quiere decir de que Dios toma en cuenta lo que nosotros pensamos y toma en cuenta lo que nosotros sentimos. Cuando la Biblia habla de corazón, cuando la Biblia habla del corazón, no habla del órgano, no habla del músculo, ¿sí? Porque ¿qué puede decir de que Dios toma en cuenta el corazón? ¿Qué? Las medidas, la cantidad de sangre que manda, ¿qué toma en cuenta Dios? No. La palabra corazón en el original bíblico habla de que el centro de tu vida. El corazón es el motor del cuerpo, es lo que hace que funcione todo, es lo que manda sangre a todos lados, es lo que hace de que nosotros siempre estemos vitales, de que haya sangre, de que podamos sentirnos bien. Cuando la Biblia habla de corazón, habla del centro de la vida de cada uno de nosotros, de cuál es nuestro motor en la vida. ¿Cuál es tu motor? Está tomando en cuenta de qué es lo que a vos te hace andar, cuál es tu motivación. Entonces, cuando la Biblia habla de eso, se refiere a que Dios prueba cuál es tu motivación verdaderamente. Cuando dice que prueba tu corazón, Dios prueba qué es el centro de tu vida, qué es lo que te hace andar, qué es lo que te hace que te levantes cada mañana o que vengas a la iglesia, que levantes tus manos. ¿Qué es? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es Dios? ¿Tu motivación es, no sé, quizás tus finanzas? ¿Tu motivación es estar sano? No está mal que uno quiera otras cosas, pero ¿verdad? La Biblia habla de que Dios prueba cuál es nuestra motivación. La Biblia habla de que Dios quiere ver y quiere aún demostrarnos a nosotros cuál es nuestra motivación. Me tocó pasar por una etapa en la que Dios me mostró que verdaderamente mi motivación no era adorarlo, que mi motivación no era estar bien con Él, sino que mi motivación era vivir bien yo, pero que Dios me bendiga nomás. De que Dios bueno, está bien, cumplir con lo que Dios pedía, dar mis diezmos, ir a la iglesia, tocar, pero después yo quería vivir bien, esa era mi motivación. Mi motivación no era saber qué Dios quería de mí. Mi motivación no era saber qué es lo que Dios pretendía, cuál era el propósito que Dios tenía con mi vida. Entonces llegó un momento que Dios permitió X situaciones en mi vida que a mí me hicieron reflexionar y darme cuenta de que verdaderamente cuando uno no tiene como motivación hacer lo que Dios manda, todo lo demás es pasajero y todo lo demás no sirve de nada. Yo me di cuenta de que si yo verdaderamente no analizo lo que Dios me habla y no me pongo a pensar en el propósito que Dios designó para mi vida, yo voy a ser uno más. Aunque venga a la iglesia, va a ser uno más como los que no vienen a la iglesia. Porque lo que marca la diferencia entre los que vienen a la iglesia y los que no es venir a la iglesia, no es la acción, sino la motivación por la cual uno viene. Jesús dio un ejemplo. Él dice de que un publicano y de que un fariseo fueron a adorar a Dios, subieron al templo a adorar. Y dice la Biblia de que los dos se arrodillaron y los dos oraban, pero que uno oraba y que le decía gracias Dios por todo lo que tengo, gracias porque doy mis diezmos, gracias porque doy mis ofrendas, gracias porque no me falta nada, gracias por todo lo que me das. Sin embargo, dice la Biblia que el publicano decía, perdóname Dios, soy un pecador, te pido perdón. Y Jesús dijo, de cierto les digo que el segundo bajó más justificado que el primero. ¿Por qué? Si los dos estaban haciendo la misma acción, los dos estaban haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que marcó la diferencia delante de Dios? Claro, la actitud que ellos tuvieron. El interior de ellos marcó la diferencia delante de Dios. Por eso es que digo que tu acción no es lo que te hace ver bien delante de Dios. Venir a la iglesia no te hace ver bien delante de Dios. Si en tu interior no estás siendo un adorador, si en tu interior no estás postrado, si en tu interior no tomás en cuenta lo que Él te habla y tomás en cuenta el vivirlo, el aplicarlo en tu vida. Lo que marca la diferencia es aquellos que verdaderamente quieren escuchar a Dios y quieren vivir lo que Dios quiere que vivan. Dios tiene una idea y tiene un propósito con vos. El tema es que si vos querés saber cuál es el propósito y cuál es la idea que Dios tiene, y en base a eso, si querés empezar a caminarlo, si querés empezar a seguirlo, si querés empezar a hacer lo que Él quiere que hagas, que no sea una costumbre para nosotros venir a la iglesia, que no sea una costumbre el servir. Porque cuando se nos hace una costumbre, siempre vamos a quedarnos estancados.
siempre vamos a quedarnos en el mismo lugar. Nunca vamos a progresar, nunca vamos a lograr y a conquistar las cosas que Dios diseñó para nosotros, por el simple hecho de que se nos hizo una costumbre y ya la palabra no es una palabra de dirección, sino que es el momento de la palabra, una hora. Ya la alabanza no es el momento para adorar, es el momento de la música, vamos a aplaudir. Se nos hizo una costumbre. ¿Dónde está el momento que reservás en tu vida para adorarlo? ¿Dónde está el momento que reservás en tu vida para escuchar lo que Dios quiere? ¿Dónde está ese momento? La Biblia dice que después, en el Génesis, en el original, en el principio, la Biblia dice de que Dios creó al hombre y la mujer y que los puso en el Edén y que el hombre y la mujer no tenían ninguna necesidad. O sea que la idea original de Dios era de que el hombre y la mujer vivan sin ninguna necesidad, vivan completamente bien. Pero ¿qué pasó? Eva le da lugar a la serpiente, ellos hacen lo que no tenían que hacer, dice la Biblia que viene el pecado a la tierra. ¿Sí? Nosotros leemos el Antiguo Testamento y vemos que Dios trata al hombre como su creación. Dios lo defiende, Dios quiere mostrarse al hombre, Dios le habla, pero Dios no tiene una relación de padre a hijo en el Antiguo Testamento. Dios lo tiene al hombre como su creación, Dios lo ama al hombre, Dios lo cuida, Dios manda por medio de diferentes personas palabras para direccionar a su pueblo, pero Dios no tiene una relación de padre e hijo con el hombre en el Antiguo Testamento. Cosa que después sí sucede cuando viene Jesús. Cuando viene Jesús, Jesús viene para hacernos hijos de Dios. Y no para que tengamos una relación con el Creador, sino para que seamos hijos y que Él pueda ser nuestro Padre. Vamos a dar un aplauso a Dios por eso. Ahora bien, si Dios marca esa diferencia, es porque Él quiere tener otra clase de relación con nosotros. Ella no quiere vernos como creación y Él que lo veamos como creador. Porque Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, todopoderoso. Pero no nos olvidemos que Dios mandó a Jesús para ser padre, para que seamos hijos y para tener una relación de padre e hijo. Entonces, si Dios quiere tener una relación de padre e hijo, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que modificar. Porque como hijo muy pocas veces vamos al Padre. Cuando uno es chico, uno no espera un domingo para ir al Padre. Cuando uno es chico, uno no busca un domingo para tener una relación con el Padre y escuchar al Padre o poder hablar. Cuando uno es chico, de grande, uno quiere estar con el Padre. Es normal tener una relación con el Padre. El Padre, un Padre normal, ¿no? Es aquel quien abraza, quien aconseja, quien cuida, quien guía, quien forma. Ese es un Padre normal. Ese Padre es Dios. Entonces, ¿cómo nosotros poder ser formados, poder ser guiados, poder crecer bien bajo su protección si nosotros no acudimos a Él a diario? Si nosotros no lo tomamos a Él como Padre. Porque Él ya hizo lo que tenía que hacer para ser Padre con nosotros. El tema es que nosotros nos comportemos como hijos. Dios ya hizo. O sea, ya está. Dios ya hizo. Dios mandó a Jesús. Se rompió el velo que separaba la presencia de Dios con el ser humano. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. El tema es que ahora nosotros tenemos que cumplir una función que no cumplimos, que es la de poder estar en la presencia del Padre como hijos. ¿Sí? Porque no venir delante del Padre y, Padre, aquí estoy. Oh, aleluya. Yo si llego a la casa de mi papá un domingo, como un aseo, Padre, aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Sabes cómo me saca mi papá? ¿Y este loco qué le pasa? Uno tiene que ser normal con Dios. Dios quiere que seamos hijos, que podamos hablar con Él, que podamos contarle cosas, que podamos ser sumisos, que podamos ser niños. Jesús dijo, nos llamó niñitos. Si alguno hace tropezar a alguno de mis niñitos, Jesús nos llamó niñitos. Muchas veces por las situaciones de la vida uno se hace duro en el corazón y a uno le cuesta comprender eso. Y uno piensa que tiene que ser hombre y pararse al frente y ser hombre. Está bien, uno tiene que tener una actitud fuerte en la vida, pero delante de Dios somos hijos. Delante de Dios somos sus niñitos. ¿Cómo no escucharlo? ¿Cómo no dejarse formar por el Padre? ¿Cómo no adorarlo? Si es eso lo que nos va a hacer a nosotros crecer. Dios se dio cuenta de que siendo creador, el hombre se iba para cualquier lado. De que siendo el creador y tratando al hombre como creación, el hombre hacía lo que quería. Era usado por Dios, se dejaba usar un tiempo, pero después hacía lo que quería. Entonces Dios decidió manifestarse de otra manera y hacerlo como Padre, teniendo en cuenta de que el hombre iba a tener que cumplir el rol de hijo. El tema es que muy pocos de nosotros cumplimos el rol de hijo. Y Dios, que evalúa el corazón y la mente, ve que nosotros no nos comportamos como hijos delante de Él, sino que nos comportamos como personas que tienen a Dios, que son santas,
que respetan, que van a la iglesia, que cumplen esto, cumplen aquello. ¿Y dónde está mi hijo?, dice Dios. ¿Y dónde quedó mi hijo? ¿Dónde quedó esa relación de padre e hijo? ¿Dónde quedó ese corazón sumiso que me escucha? Ese corazón sumiso que toma en cuenta lo que le hablo. Ese corazón sumiso que va al Padre y que toma en cuenta lo que el Padre le dice. Que puede escucharlo, que puede dejarse formar, guiar por la palabra que da el Padre. Cuando no entendemos de que Dios es un Padre, tampoco entendemos la posición que tenemos nosotros delante de Él, la de hijos. Y cuando yo no entiendo que tengo una posición de hijo, entonces no puedo crecer bien, no puedo crecer normal. Esto es como que un nene de 3 años no se deje formar por su padre y quiera salir a trabajar a los 3 años y quiera irse con amigos, manejar el auto. No entendió su posición de hijo, no entendió que tiene que tener una formación, de que tiene que tener una crianza, de que tiene que aprender. Somos hijos. El venir a la iglesia es venir a la presencia del Padre. Y cuando nos vamos, aún está la presencia del Padre, tanto en casa como en la iglesia. Nosotros no tenemos que dar una imagen, nosotros tenemos que ser hijos. En casa, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, ser hijos. Ser hijos, poder tener una relación con el Padre como hijos. Amén. Muy bien. La Biblia dice de que vuelvo a lo mismo, cuando Dios pone a Adán y a Eva en el Edén, Dios le da todo. Dios le da todo a ellos, no le faltaba nada. El tema fue cuando Eva se pone a hablar con la serpiente y le da lugar a lo que la serpiente dice. Pero ¿saben en lo que quiero hacer énfasis? Muchas veces hablamos de que la serpiente le hizo dudar a Eva, la serpiente le habló a Eva y ella le dio lugar a Satanás. Pero hay algo, vamos a analizar qué fue lo que pasó. Dios le había hablado a Eva y a Adán de que podían comer de todos los árboles del huerto, ¿sí? Menos del árbol que daba el fruto del bien y del mal, que ese árbol no lo tocaran. Ellos habían asimilado eso, ellos sabían que no podían tocar el árbol, ¿sí? Ellos ya miraban el árbol y sabían que no lo podían tocar. Ellos lo habían asimilado, estaba en su mente de que ese árbol no se podía comer. Pero dice la Biblia de que la serpiente, que era astuta, habló con Eva y le dijo, che, ¿así que pueden comer de todos los árboles? Y Eva le dice, no, de todos los árboles no. Del árbol del bien y del mal no podemos comer. Entonces ahí es donde actuó la serpiente. Y fue un trabajo psicológico lo que hizo la serpiente en Eva, a tal punto que le cambió su forma de pensar. Porque dice la Biblia que cuando Eva miró, vio que el árbol era bueno y de buen fruto. O sea que lo que hizo la serpiente no fue hacerle sacar la fe, hacerle darle lugar al diablo, no. Lo que hizo la serpiente es le cambió la visión de las cosas. Antes de hablar con la serpiente, Eva creía que el árbol era malo, de que no tenía que comerlo, porque Dios le había dicho que no tenía que comerlo. Ahora cuando ella habla con la serpiente, dice la Biblia de que vio el árbol y vio que el árbol era bueno y tenía buen fruto. El tema es que ella, muy sutilmente, no se dio cuenta, pero le fue cediendo su mentalidad a la mentalidad que la serpiente quería que ella tuviera. Por eso es que empezó a ver una visión diferente a la que Dios quería que ella vea. Eso habla de que muchas veces nosotros, por diferentes costumbres, diferentes hábitos, diferentes cosas, adquirimos una mentalidad muy diferente a la que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios nos habla una cosa y Dios quiere que pensemos de una manera, pero por diferentes situaciones en la vida nosotros empezamos a pensar de manera diferente. Y lo que Dios ve que es bueno muchas veces nosotros lo vemos como malo. Y lo que Dios ve que es malo nosotros muchas veces lo vemos como bueno. Eso fue lo que hizo la serpiente con Eva. Yo no sé si me logré explicar bien, pero yo quiero que usted tome en cuenta esto. Lo que hizo la serpiente fue hacerle creer a Eva o meter en la mente de Eva de que no estaba mal. Le cambió la forma de pensar. Le cambió la forma de pensar y por cambiar su forma de pensar cambió su visión. Entonces la visión de Dios es de que nosotros podamos vivir bien. La visión de Dios es de que nosotros seamos hijos delante de Él. Pero muchas veces, o por la religiosidad, o porque vivimos en un país donde la religión oficial es el catolicismo y nos ha enseñado muchísimas cosas que son erróneas, porque quizás nos ha sido inculcado de una forma directa o indirectamente cosas que nosotros quizás hoy decimos que no, pero las tenemos y las tomamos porque hemos crecido bajo esa cultura, bajo esa religión oficial, que en la mayoría de nuestras casas siempre ha habido algo católico
o prender una velita, o rezar un Padre Nuestro, o una estampita. Entonces hemos sido inculcados directa o indirectamente por cosas que son de la religión. Muchas veces nosotros creemos de que si no lloramos no podemos orar, de que si no gritamos Dios no nos escucha. Y esas son cosas que ha ido metiendo la religión y que nosotros hemos ido asimilando en nuestra mente. Hoy las tomamos como que son de Dios y no son de Dios. Entonces como que es a lo que lo quiero llevar con lo que pasó en el Edén. Es como que el diablo se encargó de meter en Eva algo en su mente que no era lo que Dios había puesto. Por eso es que ella después vio el árbol y vio que el árbol era bueno, cuando Dios le había dicho que no era bueno, cuando Dios le había dicho que no debía comer de ese árbol. Entonces lo que pasa es que muchas veces nosotros nos perdemos de vivir los beneficios que Dios tiene para nosotros por no comprender lo que Dios nos habla y porque le hemos dado lugar por costumbres, por hábitos o por diferentes cosas a pensamientos y a maneras que no son las de Dios. Una de ellas, vuelvo a lo mismo, es hacer de cosas que no tendrían que ser, hacer costumbres, hacer tradiciones y pensar de que eso es lo que Dios quiere cuando no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos tener una relación con Él como hijos. Entonces muchas veces venimos y ya tenemos el hábito de venir a la iglesia, levantar las manos y nos olvidamos de tener una relación genuina con el Padre, una relación de que haga sentir al Padre de que verdaderamente somos sus hijos. Pero ¿por qué no lo hacemos de maldad, sino que lo hacemos por ignorancia? Porque hemos asimilado en nuestra mente cosas que consideramos que son así, que son de Dios, pero no lo son, sino de que de una u otra manera se nos ha sido inculcada en nuestra vida. Vuelvo a repetir lo mismo, muchas veces pensamos que si no lloramos Dios no nos escucha, que si no gritamos Dios no nos escucha. Y la Biblia no habla. ¿Dónde dice la Biblia que si no llorás Dios no te escucha? Si no venís a la iglesia Dios no te escucha. Si no estás todos los miércoles y todos los domingos estás en pecado. Y eso no es lo que Dios quiere. Es lógico que eso, o sea, venir a la iglesia, cumplir con lo que tenés que hacer, cumplir con tu servicio, va a ser la consecuencia de que vos hagas lo correcto. O sea, lo correcto es de que vos puedas tener esa relación que Dios quiere, que puedas tener la mentalidad que Dios quiere, que puedas tener el corazón que Dios quiere, y eso te va a llevar a que vos hagas lo correcto. Dios nos ha dado, como dijo el apóstol Pablo, la mente de Cristo. ¿Qué quiso decir con la mente de Cristo? Habla de un pensamiento que no piensa, que no le da lugar al retroceder, de un pensamiento que no le da lugar al no hacer la voluntad de Dios, a no caminar bajo el propósito, a tal punto que cuando Pedro le dijo a Jesús, no, Señor, no vayas, que te van a matar, Jesús lo reprendió, porque la mente de Cristo no le da lugar a todo aquello que los desvía del propósito, aunque parezca bueno. La actitud de Pedro fue buena, no, Señor, no vayas, porque te van a crucificar, porque te van a matar. Pero Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones en primer lugar las cosas de los hombres y no las de Dios. La mente de Cristo siempre prioriza el propósito, prioriza la relación de padre e hijo. La mente de Cristo siempre pone en primer lugar lo que Dios quiere que pongamos en primer lugar, y no las costumbres, no el tradicionalismo, no la religiosidad. Entonces muchas veces por no tener esa mentalidad nos perdemos de vivir los beneficios divinos, los beneficios que Dios designó para sus hijos que vivan en la tierra, como le pasó a Eva. Ella por darle lugar en su mente a otras cosas y empezar a pensar de otra manera, se perdió de vivir los beneficios del Edén. Y después tuvo que sacrificarse para poder dejar descendencia. Tuvo que sacrificar a su marido para poder alimentarse. Se perdió de vivir los beneficios divinos por pensar de una manera incorrecta, por no darle lugar a lo que Dios le había hablado. Nuestra mente es una herramienta para Dios o es una herramienta para el diablo. Nuestra mente puede ser de utilidad para Dios o lo puede ser para el diablo. La Biblia habla de que muchos de los hombres que Dios llamó tuvieron que confrontarse primeramente con su mente. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Jeremías y le dijo, Jeremías, yo te llamo, yo te he dado, aún antes de que estés en el vientre de tu madre, yo te he dado por profeta a las naciones. Hablaba de un propósito. Hablaba de que Jeremías, aún antes de nacer, ya tenía un propósito asignado. Había un talento, había algo en él con el cual él iba a servir a Dios. Pero dice la Biblia que después que Jeremías escuchó estas palabras, él dijo, Señor, yo soy chico, ¿cómo me vas a enviar a mí? O sea, el sentimiento de inferioridad que tenía Jeremías en su mente era tan grande que él no se creía digno de vivir lo que Dios le había designado para que vivas. El primer conflicto que tuvo que vencer Jeremías no fue el diablo, sino que fue su propio pensamiento, fue su mente. Moisés, cuando Dios llama a Moisés, Moisés, ¿qué le dice? Señor, yo soy tardo para hablar, o sea, no sé,
Muchos dicen que era tartamudo. El primer conflicto que tuvo que vencer Moisés era ese conflicto mental que él se creía incapacitado de poder servir a Dios. Encima él tenía que ir a hablar con Faraón. Era como decirte, che, tenés que hablar con el presidente. Pero ¿estás seguro? Es como que te sentís re mal, ¿viste? Te quieren llevar y encima tenés que hablar. Si vas a orar por los enfermos, buenísimo, pero tenés que hablar y eso es tartamudo, horrible. O sea, el primer conflicto que tuvo que vencer Moisés también fue su mente. También fue el hecho de que él se creía de que no podía, de que no iba a hacer, de que no iba a hacer lo que Dios le había llamado a hacer, que no era capaz. Él tuvo que vencer ese conflicto. Podemos dar otro ejemplo, el ejemplo de Abraham. Abraham se había puesto mal, porque él dice en la Biblia que tenía un montón. Dios le había dado de todo, le había dado muchos animales, muchas tierras, pero en un momento Abraham sale afuera y dice, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Si no pude dejar descendencia. Él tuvo un conflicto muy grande, él estaba agradecido por todo lo que Dios le había querido dar, pero tenía un conflicto muy grande porque ¿de qué servía todo lo que Dios le había querido dar si él no tenía a quién dejárselo? Y para en aquellos tiempos, hoy en día también en Oriente, es algo muy importante tener una descendencia de un hombre, tener hijos. Es algo que se considera de mucho valor, aún para los judíos también. Para los judíos es súper importante. De hecho, no se considera que están benditos cuando no pueden tener hijos. Para ellos, tener bendición habla de tener buenas finanzas y de tener una buena descendencia. O sea que imagínense cómo estaría Abraham. No había podido tener hijos, está bien, tenía buenas finanzas, pero no había podido dejar un descendiente. Entonces se había creado un conflicto en su mente. Pero dice la Biblia de que Dios le habla y que le dice que cuente las estrellas. Y que le dice de que según si él puede contar las estrellas, va a poder contar así también la cantidad de hijos que iba a tener. ¡Wow! Pero yo me imagino a Abraham, pero ¿cómo puede ser? Tengo 90 años. 90 años, Sara es estéril. Nah, esto es un milagro, tiene que ser un milagro. Pero sin embargo dice la Biblia que Abraham creyó y que le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es creer? Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. ¿Qué es creer? Creer es modificar mi pensamiento, modificar mi mente. Porque cuando yo pienso algo, estoy creyendo algo. Y ese algo después se termina convirtiendo en fe. Yo pienso algo, yo pienso de que lo que dice acá es verdad. Pienso que lo que dice acá es verdad. Por consecuencia lo creo. Y cuando tengo esa seguridad se termina convirtiendo en fe. Yo tengo fe en la palabra. El pensamiento que uno tiene se termina convirtiéndose en la fe que uno tiene. Por eso es que es importante para Dios nuestra mente y lo que pensamos. Porque lo que pensamos es la fe que tenemos. Por eso es que dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Lo que pienses y la fe que tengas te va a ser contado delante de Dios como algo justo o algo no. O algo que no lo es, no tu acción, sino tu mentalidad, sino tu fe. ¿Cuál es tu mentalidad cuando vos escuchás la palabra de Dios? ¿Estás creyendo? ¿Tomás en cuenta la palabra? Porque eso es lo que te va a ser contado como justicia, no la acción de venir. La acción que le fue contado a Abraham como justicia no fue la de hablar con Dios, le fue contado que él creyó, de que lo que él pensaba después lo desechó y empezó a pensar de otra forma. Ok, yo voy a tener hijos, yo voy a tener hijos. O sea, Dios le chocó la mentalidad. Dios le rompió la mentalidad que Abraham tenía y él pudo empezar a pensar como Dios le había dicho que tenía que pensar. Perfecto, yo no tengo hijos, pero si vos me decís que voy a tener. Cambió su mentalidad, cambió su pensamiento. ¿Cuán necesario es que nosotros podamos cambiar nuestra forma de pensar para poder recibir lo que Dios nos tiene preparados? Nuestra forma de pensar con el simple hecho de venir a congregarnos. Nuestra forma de pensar con el hecho de servir. Nuestra forma de pensar con el hecho de cuando alabamos, porque muchas veces alabamos y no adoramos. Nuestra forma de pensar de hacer de nuestra alabanza una adoración. Nuestra forma de pensar de que cuando nos vamos, bueno, ya está, lo dejo a Dios en CPC, vengo el domingo. No. Nuestra forma de pensar de tener una relación con Dios como padre e hijo. Cuando nosotros logremos cambiar nuestra forma de pensar, ahí vamos a cambiar nuestra fe por una fe genuina. Por eso Jesús dijo de que es imposible agradar a Jesús. Perdón, una de las cartas del apóstol Pablo escribió, es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible agradar a Dios si uno no tiene los pensamientos correctos. Porque por consecuencia, si tengo los pensamientos correctos, voy a actuar de la manera correcta. Entonces de esa manera sí voy a agradar a Dios. Uno muchas veces piensa que le agrado a Dios porque tengo fe en Jesús. Tu fe son tus pensamientos, es lo que vos crees.
es como vos te movés, es la visión que vos tenés. Por consecuencia, es tu accionar, es como vivís. De esa manera agradás a Dios. Cuando tu mente tiene los pensamientos correctos, o sea, que toma lo que Dios habla, que escucha lo que Dios habla, que vive lo que Dios habla, de esa manera agradás a Dios. No, por decir yo tengo fe, porque todos tenemos fe. Yo he escuchado gente decir, no, yo no tengo fe, yo no creo. La fe es, aprenda esto, mire, la fe es un don de Dios, o sea, que es un regalo no merecido. Y la Biblia no dice que la fe es un don simplemente para los que creen en Jesús, no, la fe es un don para todos. La fe es un regalo de Dios para todos. O sea que le es imposible al ser humano negar la fe. Por eso que cuando alguien dice, yo soy ateo, yo no creo en Dios, está bien, vos no crees en Dios, pero vos tenés fe. Porque aunque no creas en Dios, estás creyendo que no existe Dios. Estás creyendo, tenés fe. Yo tengo fe que sí, vos tenés fe que no. O sea, yo tengo convicción de que existe Dios, vos tenés convicción que no, tenés fe. O sea, la fe es un don. Es algo que es imposible negarlo, está dentro de nuestros genes espirituales. La fe está, no la podemos negar. El tema es ponerla en el lugar correcto. El tema es enfocarse en lo correcto. Por eso que vamos a ver que hay gente que no tiene fe, o sea, que dice que no tiene fe, pero en sí tiene convicción de que no existe un Dios. Después hay gente que tiene fe, pero tiene fe en otras cosas que no son las correctas. En dioses paganos, no sé, en el Gauchito Gil, en esto, en aquello, pero tiene fe, todos tenemos fe. El tema es que nosotros pongamos nuestra fe en el lugar correcto. Y muchas veces como cristianos creemos que tenemos fe en el lugar correcto y no la tenemos. Pensamos que tenemos fe en el lugar correcto porque creemos en Jesucristo, pero nuestros pensamientos no son los que Jesús manda. Nuestros pensamientos no son los que Jesús quiere que tengamos. Nuestra mente no es la mente de Cristo. La mente de Cristo, miren, cuando Jesús apareció en la tierra, lo primero que dijo para presentarse no fue que dijo, alégrense, llegó el Mesías. Lo primero que dijo Jesús, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. En el original, no quiero pasarme. ¿Alguno tiene reloj para prestarme o qué? Uy, Jesús, perdón, me recopé. Pero cuando Jesús dijo arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, ese reloj hoy me mató. Lo que quiso decir Jesús es cambien su manera de pensar, porque Dios quiere reinar sobre ustedes. Ahora vamos a meternos en el contexto histórico. En ese momento estaban los religiosos que creían que ellos agradaban a Dios porque hacían largas oraciones, como le dije recién. En ese momento estaban aquellos que se consideraban que eran indignos, los gentiles, porque le habían hecho creer que ellos no podían estar frente a Dios, que no podían acercarse a Dios. Y en ese momento estaban los romanos, o sea, las personas, en el contexto histórico donde Jesús lo dijo, las personas que se creían que por tener el poder social y el poder, digamos, dentro del sistema eran lo mejor. Entonces todos ellos se creían, unos que estaban muy bien y otros que estaban muy mal. Y Jesús lo que le dijo cuando se les acerca, dice, no, cambien su manera de pensar si quieren que Dios reine su vida. O sea que nuestra manera de pensar, nuestra mente, es esencial para darle el lugar correcto a Dios en nuestra vida. Por eso Jesús se presentó de esta manera. Cambien su manera de pensar para que Dios pueda reinar su vida. O sea, después Jesús dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cuando uno cambia la manera de pensar y empieza a pensar como Dios quiere, uno empieza a tener fruto. Uno empieza a tener fruto, empieza a ver fruto. Cuando uno hace lo que dijo Jesús y empieza a pensar conforme a lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo, y le da lugar a Dios en la vida de uno, al reino de Dios en la vida de uno, empieza a ver fruto. Por eso es que si uno hace años que está en el mismo lugar, uno tiene que empezar a considerar si verdaderamente está pensando como Dios quiere que piense o no. Amén. Pues, no sé si van a tirar uno. Sí, por favor. Por eso que es necesario que nosotros nos planteemos el tema de qué es lo que estamos haciendo, de cómo está nuestra vida delante de Dios, de que si lo que pensamos y lo que consideramos que está bien, verdaderamente está bien o no. Si hay muchas cosas que tenemos que cambiar, si hay formas de pensar a las que tenemos que quitarlas de nuestra mente y empezar a tomar en cuenta cosas que antes no tomamos en cuenta. Yo le voy a pedir a que todos cierren sus ojos. Muchas veces pensamos de que no vivimos cosas en la vida que quisiéramos vivir porque el diablo no nos deja, porque el diablo se entrometió, porque Satanás está furioso y no me deja vivirla. Y muchas veces no es eso. Muchas veces es que nosotros no tenemos
el pensamiento correcto, la fe correcta. Muchas veces es que cuando Dios se pone a evaluar, nuestra mente y nuestro corazón se encuentra de que hay cosas que no tendrían que estar y están. Y no es por pecado, no es porque seamos malos, ni mucho menos, sino que es porque quizá por ignorancia no nos damos cuenta de que tenemos que empezar a pensar de otra manera. Si quieres que reine tu vida, dijo Jesús, debes cambiar tu manera de pensar. Le habló a personas que se creían indignas de estar en la presencia de Dios, como lo eran los gentiles. Le habló a personas que se creían los representantes de Dios en la tierra, como lo eran los religiosos. Y le habló a personas que se creían que no necesitaban de Dios porque tenían todo el poder en la sociedad, como lo eran los romanos o los griegos. O sea que no importa el lugar que estés ocupando, lo importante es que Dios dice que si querés que Él empiece a reinar en tu vida, tenés que empezar a cambiar tu manera de pensar. Ahora, ¿cómo darte cuenta si tenés que cambiar tu manera de pensar? Por el fruto. Por el fruto. ¿Estás viviendo lo que Dios quiere que vivas? ¿Estás viviendo lo que la palabra dice que tienen que vivir los hijos de Dios? ¿O hace años que estás con lo mismo? ¿O hace años que estás estancado, que estás luchando con lo mismo, que no podés avanzar, que no podés crecer? Indudablemente Jesús no se equivocó. La palabra de Él no miente, sino que verdaderamente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y empezar a darle lugar a cosas que antes no le dábamos lugar. Empezar a tomar en cuenta cosas que antes no tomábamos en cuenta. Poder tener una relación con el Padre como un hijo. Poder ser un hijo en casa, poder ser un hijo en la iglesia, poder ser un hijo, ser sumiso, escuchar, considerar lo que Dios habla y tomarlo en cuenta. Es la única manera en la que Dios va a poder reinar tu vida. Cuando empieces a tomar en cuenta lo que Él te dice y cuando empieces a considerarlo, a accionarlo, a querer vivirlo. Te va a costar un montón. Cuesta agradar a Dios. Cuesta mucho, pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena agradarle. Vale la pena buscarlo. Vale la pena decir, basta, yo me estoy dando cuenta que hago esto por costumbre. Me estoy dando cuenta de que me acostumbré, me gusta, pero me acostumbré. Dios no quiere costumbres. Por eso la Biblia habla de que vamos de gloria en gloria. No dice que vamos en gloria y nos quedamos. Si no, eso sería conformismo, costumbrismo. De gloria en gloria. Nunca te conformes. Nunca te pongas cómodo. Dios siempre va a tener más. Dios siempre va a tener más.